El gusto es mío, Salvador. El presidente de la República ha señalado a 5 integrantes del bloque de Pachacutic de haber pedido cargos, plata en efectivo, empresas públicas, ministerios, a cambio de dar su voto por la ley de atracción de inversiones. ¿Ustedes van a iniciar una investigación interna o de plano cierran filas en defensa de sus compañeros? Lenin, lo mejor de todo esto es que está en manos de la Fiscalía. ¿Qué mejor instancia que la Fiscalía que haga la investigación pertinente, no solamente a los 5 compañeros que han sido apuntados con el dedo por el acusador desde ya, sino que haga una investigación amplia? Ayer ya se conoció que uno de los que andan melodeando y buscando a los asambleístas y ofreciendo dádivas, contratos vinculados a la Secretaría Técnica de la Amazonía es el señor Juan Pablo Hidalgo, un subsecretario del Ministerio de Gobierno. La pregunta es, ¿el señor Juan Pablo Hidalgo vino por iniciativa propia, solitariamente, o vino cumpliendo órdenes de quién? Del propio presidente de la República. ¿Quién está mandando a comprar conciencias? Salvador, ustedes hasta hace 2 días decían que el presidente presente las pruebas. ¿Tienen ustedes también las pruebas para señalar al señor Hidalgo? Se ha reunido con varias personas. Han habido como 7 personas en la reunión. Esas 7 personas tendrán que hacer las declaraciones pertinentes en la Fiscalía y de ahí tendrá que esclarecerse todo. La CONAIE demanda que se principalicen los alternos de los asambleístas investigados para que ejerzan su derecho a la defensa y se garantice asimismo transparencia a la ciudadanía. ¿Lo van a hacer o tal como ocurrió en diciembre, cuando la CONAIE le pidió a Pachacutic un proceso de evaluación interna a los legisladores, indicando que había un grupo que estaba cercano al gobierno, lo van a rechazar otra vez? Nosotros a lo interno haremos lo necesario. ¿Y eso qué significa? Pero, Lenin, yo quiero aprovechar este espacio para algo mucho más profundo de lo que está pasando. No nos quedemos en estas cosillas que ya por suerte la Fiscalía no es una cosilla que la CONAIE, a quien se pertenece Pachacutic, el movimiento indígena les está pidiendo, Salvador, que se principalice a los alternos para que se desarrolle una investigación independiente por parte de la Fiscalía, pero también por parte del movimiento político. No es una cosa menor. Que hagan lo que tenga que hacerse. Yo, Lenin, vengo aquí a responderle al país y a decirle al país lo que haya que decir. No quiero caer en cosas que se ha trillado tanto, pero no se dice la verdad al país. ¿Cuál es el problema de fondo de lo que estamos atravesando? Y eso es lo que no quieren decir. Y simplemente se queda el gobierno diciendo, es que es la bronca con la Asamblea. Y algunos analistas políticos, yo respeto sus opiniones, que es la bronca política entre la Asamblea y el Ejecutivo, que esto ya será reconciliable, no será reconciliable, ¿qué pasará? Y cada día buscando un nuevo capítulo, pero no se dice las cosas de fondo, pueblo ecuatoriano. ¿Cuál es el problema de fondo? Son estas leyes que están mandando, pues son estas leyes que buscan un modelo económico al servicio de las empresas multinacionales en perjuicio del pueblo ecuatoriano. Este es el problema. El problema no son los 5 asambleístas o Juan Pablo Hidalgo o alguna persona en particular. Este modelo económico que pretenden imponer para seguir favoreciendo a esas grandes empresas multinacionales al que el pueblo está diciendo no. Permítame, Lenin, solamente para aclarar de tantos ejemplos del contenido de esta ley, voy a dar lectura solo un artículo que queda demostrado por qué el problema que estamos atravesando en el Ecuador. Adelante. Me refiero al artículo 71, si me ayudan con las cámaras. Se refiere el artículo 71 a quienes hacen inversiones menores a 15 millones de dólares. Si cometen errores esos empresarios, sí servirá la justicia ecuatoriana para sancionar a esos empresarios, pero mucho ojo, pueblo ecuatoriano, para todo empresario nacional o extranjero que haga algún error en el Ecuador en el cumplimiento de su trabajo, si es que tiene una inversión mayor a 15 millones de dólares, no servirá la justicia ecuatoriana. Esos errores serán ventilados en el arbitraje internacional. Le quieren pisotear la soberanía ecuatoriana, le quieren pisotear a la República del Ecuador, le quieren pisotear a los ecuatorianos, y eso nosotros no estamos de acuerdo. Aquí está Salvador. El artículo 71, el segundo párrafo, permítame, Lenin, dice:
para contratos que superen los 15 millones de dólares de los Estados Unidos de América, se pactará arbitraje bajo las reglas de uno de los sistemas internacionales, no bajo las reglas del Ecuador. ¿Cómo así, señor presidente de la República? ¿Quiere terminar con la República del Ecuador y su estructura? ¿No quiere que la justicia ecuatoriana sirva para resolver estos problemas con las multinacionales y solamente quieren que haya justicia ecuatoriana para los chiquitos, pero no para los grandes? Estos temas, este es el artículo 71 de la Ley de Inversiones, esto es lo que nos tiene con este problema, que ya no les sirve la Asamblea y que quieren ir a preguntar al pueblo ecuatoriano. Correcto, preguntémosle al pueblo ecuatoriano si está de acuerdo con esta ley. Pongamos en consulta popular, señor presidente de la República. Vamos por partes. El artículo 71, el texto final señalaba: se podría pactar, que es distinto a decir se pactará. Las dos partes deberían estar de acuerdo. Usted tiene otro texto, lo ha leído de otra manera, puede haber cambiado, cualquier cosa puede pasar en la Asamblea. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿confía en la justicia ecuatoriana? ¿Confía en una justicia que deja libre a delincuentes? ¿Confía en una justicia que es lenta a conveniencia? ¿Confía usted en una justicia que no recupera $1 de los miles de millones que políticos corruptos se le han robado a este país? ¿Confía usted en una justicia que ha sido 1001 veces manipulada para perseguir? ¿En una justicia que a usted mismo lo persiguió durante el correísmo? ¿Usted le diría a un inversionista: venga y confíe nomás en la justicia que me quiso meter preso? Perdón, Lenin, ¿qué estás diciendo? ¿Estás diciendo que entonces ya no existe justicia, ya no hay Ecuador? ¿Dónde estamos? Yo soy ecuatoriano, Lenin, desgraciadamente ese es el legado que me han dejado los gobiernos de turno, no en estos últimos 200 años, en estos últimos más de 500 años. Ese es el legado que nos han dejado. Desgraciadamente, ese es el Ecuador que tenemos. Y frente a ese Ecuador que nos han dejado, nos toca batallar. Pero yo no puedo decir, Lenin, que como la justicia no sirve, entonces que desaparezca el Ecuador. Perdone, ¿de qué estamos hablando? Disculpe, aterrice, Lenin. Aterricemos. ¿Quién está diciendo que desaparezca el Ecuador? No lleve las cosas a los extremos, Salvador. Una cosa no significa y no tiene nada que ver con la otra. Además, el artículo 71 señalaba que en asociaciones público-privadas o gestiones delegadas podría, es un condicional, ser sometido a la resolución de un tribunal de arbitraje nacional o internacional. Y la parte que usted leyó, en inversiones superiores a 15 millones de dólares, se podrá, condicional, pactar arbitraje bajo las reglas de uno de los sistemas internacionales de los que el Ecuador forma parte o reconocidos por el mismo, sistemas internacionales. Entonces, esto no implica desaparecer al país, Salvador. Esto implica simplemente reconocer que existe jurisprudencia internacional a la que también estamos sometidos, así sea que a algunos, como a usted, no les guste. O como ustedes tendrá que ser, Lenin, porque yo quisiera que se haga una consulta popular para saber cuántos son los que quieren someterse al CIADI para que el CIADI siga haciendo lo que acaban de hacer, solo lo último, lo que acaban de hacer con Perenco. Perenco comete errores, debería responder a la justicia nacional, pero no, corren donde su padrino CIADI y el CIADI termina diciendo que el Ecuador le está haciendo un daño a Perenco y que en consecuencia Ecuador tiene que pagar hoy 374 millones de dólares a Perenco. Ya está en el presupuesto general del Estado, año 2022, dejando de pagar a los abuelos jubilados que no le han pagado su jubilación, pero sí tendrán plata para pagar a Perenco por orden de CIADI. Y quieren que siga eso con esta ley de inversiones. No estamos de acuerdo, Lenin. No soy por solo Salvador políticas y por cambios en los contratos que se tomaron en el gobierno de quién. ¿Se acuerda usted del caso Chevron Texaco? Nadie dice que la Amazonía no fue contaminada, ahí están las evidencias, pero el juicio no fue manipulado, no iba el entonces secretario jurídico de la presidencia hasta Sucumbíos a presionar al juez para que emita una sentencia que en cortes internacionales fue observada. Entonces, nuevamente la pregunta, Salvador, ¿cómo confiar en una justicia que puede ser torcida por el poder político de turno? Nuevamente le digo entonces, si usted dice que por eso no hay cómo, entonces cerremos la justicia. Entonces cerremos la justicia.
Aquí la solución no es cerrar la justicia, Lenin. Aquí la solución es dar los remedios necesarios para que se mejore esa justicia. Pero ese es el Ecuador, lamentablemente. Pues guste o no nos guste, ese es el Ecuador y sobre esa base arrancaremos. Pero yo quiero decirle algo más, Lenin. Aprobaron por el Ministerio de la ley tributaria. Y con la ley tributaria, los que ahora desde Carondelet dicen que los otros son los culpables y los pecadores, con la ley tributaria hasta este momento han perdonado alrededor de 3.920 millones de dólares a quienes tenían capitales escondidos en el exterior. ¿Quiénes son? Los mismos que defienden esta ley, pues. Los mismos que hoy andan diciendo que los asambleístas son los pecadores. Ellos mismos tenían miles de millones de dólares sacados obscuramente del Ecuador y tenían escondido afuera. De eso, ¿qué dice el presidente de la República? Que tanto se jacta de ser el puritano y que nosotros seríamos los pecadores. No hay una sola palabra del presidente de la República denunciando. Estoy pidiendo al sistema de rentas internas que nos den los nombres de quiénes son aquellos que tenían los dineros escondidos en el exterior y que ahora con la ley tributaria le están blanqueando. La ley tributaria debería llamarse la ley de legalizar la corrupción en el Ecuador, firmada por el presidente Guillermo Lasso. En algo vamos a coincidir. Hacen falta reformas estructurales en este país en todos los ámbitos. Correcto. Sin lugar a dudas. Correcto. Salvador Quispe, asambleísta nacional de Pachacuti. Vamos a eso. Se nos terminó el tiempo, pero gracias por estar aquí en Contacto Directo.